Muy buenas tardes a todos, bendiciones, bienvenidos, gracias por querer estar aquí, aprendiendo juntos, sanando juntos. Vamos a estar viendo juntos el capítulo 2, la separación y la expiación. Vamos ahora por el párrafo 5 del capítulo 2, epígrafe 6, miedo y conflicto. Y para continuar con ello vamos a comenzar con nuestra habitual invocación de la página 30, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Gracias, Maestro Jesús, por tu perfecta y amorosa guía. Gracias, hermanos preciosos y valiosos, por vuestro compromiso con la verdad. Gracias, Padre, por nuestra perfecta creación. Santa Claudia Fonseca, hola querida Hilda, bendiciones a ti y a todos, gracias igualmente. Santa María Muñoz, Santa María Naso y Lilibet Rodríguez, Santa Yuli Austen. Gracias a todos, bendiciones, un honor compartir este camino de regreso a casa juntos. Estudiamos juntos, sanamos juntos. El perdón es lo único que cura. El perdón es la única forma de terapia que siempre es psicoterapia, terapia de la psique, porque como estamos viendo una y otra vez, donde se produce el perdón es en el nivel mental y a partir de ahí el comportamiento sigue a la mente que ha sanado. El comportamiento amoroso viene de un pensamiento amoroso. De un pensamiento amoroso viene una percepción sana y un comportamiento congruentemente sano. 5. El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Conflicto en lo que deseas y lo que haces. ¿Cuál es nuestra verdadera voluntad? Amar como Dios ama. ¿Qué es lo que hacemos cuando no seguimos nuestra verdadera voluntad? Estar en conflicto con ella. Esta situación se presenta de dos maneras. Primera, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultánea o sucesivamente. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual te resulta intolerable porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. Pensar conflictivamente y actuar conflictivamente lleva al ataque. Si pienso conflictivamente y lo ejecuto, estoy en conflicto conmigo mismo, con mi ser real y con toda la creación y con Dios. Segunda, puedes comportarte de acuerdo a cómo crees que debes. Puede que ya tengamos cierta cordura y ya de alguna manera estemos siendo conscientes de cómo Dios querría que yo pensase y actuase. Puedes comportarte de acuerdo a cómo crees que debes, mas sin querer hacerlo realmente. Puede que mi apuesta por el ego todavía sea mayor que mi apuesta por Dios. Esto da lugar a un comportamiento congruente con lo que creo que debo, pero conlleva gran tensión porque el ego me tiene comprada, me tiene vendida, más bien, su película, y me la estoy creyendo de forma bastante intensa. En ambos casos la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. No estoy queriendo realmente ser amoroso, aunque lo esté siendo. Esto suscita una sensación de coerción que normalmente produce furia.
el ego intentará decirnos que estamos siendo coaccionados por Dios para comportarnos como no querríamos comportarnos. Y da lugar, y es probable que dé también lugar a proyecciones. Siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso en cómo ser feliz realmente. Solo la voluntad de Dios nos hace felices y yo pareciera que todavía no me he decidido solo por la voluntad de Dios. Tu mente se encuentra por lo tanto dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. Unas veces me comportaré a la manera en que Dios quiere que me comporte y otras a la manera del ego. La corrección a nivel del comportamiento puede cambiar el error del primer tipo, pensar incorrectamente y comportarme incorrectamente, al segundo, pensar incorrectamente y comportarme correctamente. Mas no elimina el miedo porque la mente sigue creyéndose que está siendo coaccionada por Dios a hacer algo que no quiere, cuando en realidad, cuando yo me doy cuenta de que mi única voluntad es la de Dios, claro que querré comportarme amorosamente con toda la filiación. 6. Es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte, mas ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no posees. Estamos empezando aparentemente con el entrenamiento. Pareciera que estamos en el capítulo 2. Jesús sabe que mi apuesta por la paz todavía no es consistente, pero lo será. Y es ahora cuando tenemos que decidir que así sea. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. Jesús me va a enseñar por lógica que mi única voluntad es la de Dios. Voy a ir viendo que realmente seguir los dictámenes tiránicos del ego no me lleva a ningún buen puerto. Y cuando lo vaya comprendiendo, hacer la voluntad de Dios para mí será un deleite. La fuerza para hacer lo que el Espíritu Santo te pide procede de una firme resolución por tu parte. He estado interesada por la voz del ego porque era mi propia invención, mi fabricación ilusoria. Y he querido a mi monstruito, he querido este mundo de ídolos. Y por eso hacer la voluntad de Dios todavía puede parecer que no es lo mismo que mi voluntad. Por eso se requiere una firme resolución por mi parte a querer cambiar de mentalidad, de intérprete, de guía, a que mi guía sea Dios y no más el ego. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. Fijaos que cuando Jesús nos dice que hacer la voluntad de Dios es libertad, es que fijaos lo que se nos está diciendo. Amarlo todo es libertad. Puedo amarlo todo sin miedo. ¡Guau! Fijaos que no tenemos por qué andar seleccionando esto sí lo puedo amar, esto no. No. Tengo la libertad de amarlo todo. Amar sin límites, amar sin medida, amar sin mesura. Dios quiere que sea inmensamente feliz, que mi felicidad no sea valuable, que no sea limitable, que sea ilimitada, que lo pueda amar todo. ¿Por qué te vas a limitar a la hora de amar si Dios te ha creado infinito para amarlo todo? Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. Es que mi voluntad es amar como Dios ama. La lección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Fijaos que normalmente esto no lo comprendíamos. Oye, que es que no tengo por qué temer al amor ilimitado, el amor incondicional. Precisamente el ego nos decía lo contrario, ten miedo, el miedo te protege, no ames a todos por igual, porque como te has creído un traidor, nos dice el ego, has sido un traidor, has traicionado a Dios. Luego ahora piensa el traidor que todos son de su condición. Este es un mundo cruel, un mundo hostil, un mundo amenazador. Todos están esperando para traicionarte porque tú eres un traidor. Y entonces vivíamos creyendo que el miedo nos protegía.
y que no podíamos amar incondicionalmente. Pero cuando perdonamos, cuando cambiamos de intérprete, cuando cambiamos de sistema de pensamiento, sanamos y vemos la luz. Vemos que no hay por qué estar limitado a la hora de amar, que amar es saludable, que amar es lo que hace que me mantenga feliz. Obrar milagros es compartir el amor que somos. Amar al otro como a mí mismo, amar al prójimo como a mí mismo. Amarle incondicionalmente porque así es como Dios ama a su creación. Y nosotros somos su creación, somos su tesoro. La lección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy por lo tanto a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Solo tu mente puede producir miedo. Solo una mente confundiéndose a sí misma con un cuerpo puede producir miedo. Si yo no me equiparo con el mundo físico, yo no estoy confinada en un cuerpo y no puedo tener miedo. Dios es la idea de la ilimitación, la idea de la invulnerabilidad, la idea del todopoder. Dios es todopoderoso, está en todas partes. Si yo me reconozco como Dios, como su Hijo, como su creación, estoy en todas partes también. Acepto todo y entonces ya no hay enemigos en ninguna parte. Pero mi mente produce miedo cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión. Cuando no quiero lo que quiere Dios, estoy en conflicto conmigo mismo, ya que existe discrepancia entre lo que quiero y lo que hago al respecto, porque además, como vivimos en un mundo de limitaciones, no puedo hacer siempre lo que el ego me dice: si hicieras esto serías feliz. Por lo tanto, vivo en conflicto conmigo mismo, con los demás, a los que les echo la culpa de no poder estar haciendo lo que el ego me dice que me gustaría estar haciendo, y con Dios, por no haber permitido que yo amase de forma especial. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado, que reconozca que mi único objetivo puede ser el amor incondicional. De nuevo, ya lo fue en mis orígenes, en los orígenes de la creación. Yo fui creada ilimitada, fui creada para crear como Dios crea. Por lo tanto, esto es un recordar. Y nos dice Jesús en el párrafo 7, fijaos qué simple es el cambio de mentalidad. El primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta, antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Estoy teniendo miedo. Si estoy en conflicto, no estoy amando perfectamente. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar. He decidido no amar en vez de amar incondicionalmente, ya que de otro modo el miedo no podría haber hecho presa en ti. A partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. La expiación es el amor perfecto. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. Siempre que no me siento completamente dichoso, lo que tengo es miedo. Falta de amor. Miedo. El miedo procede de una falta de amor. ¿Qué es el miedo sino que creo que me falta Dios, que me falta el amor? Tercer paso, el único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. Es que es bien sencillo, ¿verdad? Si lo que creo que me pasa es que me falta el amor, ¿qué tendré que aceptar en mí? El amor perfecto, la expiación. El amor perfecto es la expiación. Ya está. Si acepto la expiación para mí mismo, si acepto el amor perfecto, si acepto que la solución siempre es el amor, he sanado. Párrafo 8. He subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que también es digno. El milagro es la manifestación del amor entre iguales. Hermano, te puedo amar porque eres parte de mi mismo ser. Ya no te tengo miedo. Me extiendo hasta ti para acogerte, para incluirte. Así ya no te estoy rechazando, sino que te estoy aceptando, te estoy comprendiendo, te estoy incluyendo. Creo que es muy importante
que veamos cómo Jesús nos acaba de llevar a perdonar. La separación supuso la creencia de que podíamos estar faltos de amor. Separados de Dios es sin amor, separados de Dios, separados del amor. Vivir sin amor, vivir con miedo es vivir sin amor. Fijaos que nos ha dicho Jesús que siempre que no te sientes bien, siempre que hay conflicto en ti, es porque estás experimentando miedo. Lo primero que tengo que reconocer es que la emoción que siento cuando no pienso con amor es miedo, y que el miedo procede de una falta de amor, y que el único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. Allí donde estaba decidiendo no amar, que me disponga a permitirle al Espíritu Santo que me inspire para amar. Vemos que se nos está hablando del perdón. Se me dice, si el ego llega y te dice, es una pena, los días ahora son mucho más cortos, qué pena que llega el otoño. Eso es un pensamiento no amoroso, es un pensamiento falto de amor. Por un lado me dice que estoy aquí, que estoy en un mundo que cambia, que hay oscilaciones en el clima, en las estaciones del año. El ego me está diciendo que hay estaciones del año que me gustan más que otras, que prefiero la luz a la oscuridad, que prefiero la luz del día, que prefiero los días que sean más largos. ¿Qué me está diciendo el ego? Que percibo sin amor la situación. Me está diciendo que esta situación está falta de amor. Lo que yo tendría que querer reconocer es que tengo miedo. Y que tengo miedo porque estoy percibiendo la situación sin amor. Estoy experimentando la falta de amor porque esa está siendo mi elección. Y que el remedio para esa falta de amor es el amor perfecto. Que decida, en vez de juzgar, de criticar, de condenar la situación, que decida amar perfectamente. Esa es mi opción. Eso sería aceptar la expiación para mí mismo. Que en vez de juzgar la situación como qué pena, los días cada vez son más cortos, se acaba el verano, llega el otoño. Se acaba el otoño, llega el invierno. Que decida que acepto todo tal como venga, que decida que voy a amar todo lo que ocurra, porque esto es un sueño y hay otra manera de ver el sueño. Que decida que Dios quiere que lo vea a su manera, que lo vea todo refulgir, que no perciba diferencias entre las estaciones, entre el día más corto, más largo, que entregue toda esa ilusión de diferencias a la expiación, al amor perfecto para su deshacimiento y que me quede solo con el amor perfecto, que acoja, que ame perfectamente esta situación. Y esto es aceptar la expiación. Fijaos qué fácil es perdonar, si queremos. Leíamos el párrafo 8. He subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que también es digno. En este caso, sería una expresión de amor para con la situación, para con el clima. Podríamos hacerlo con personas. Es que María es una criticona. No te conviene ir con ella porque en cuanto te des la espalda seguro que también te critica a ti. En este caso pareciera ser con una persona, con un aspecto de la mente que el ego me lo está criticando aparentemente por criticar. Si yo acepto ver a esa hermana con amor perfecto, ¿qué ocurre? Que mi hermana ya no es una criticona, que las críticas vienen del ego, que Dios ve a mi hermana como Él la ha creado, como un ser digno de toda confianza. Y yo puedo querer verla así también. Puedo aceptar la expiación para mí misma y permitir que mi mente se llene de pensamientos amorosos hacia mi hermana, que la vea como el ser de luz maravilloso y perfecto que Dios ha creado, que vea que nuestras mentes están unidas, que somos un solo ser, que la vea como mi salvadora, que la vea como incapaz de pecar. Y entonces habré sanado yo junto con ella. El que obra el milagro hace que tanto el que lo recibe como el que lo ha obrado aparezcan más adelantados en el regreso al hogar. Se colapsa el tiempo y el espacio que necesitamos para estar aquí. El reconocimiento de esa dignidad lo restablece la expiación. Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo,
Te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación. Cuando soy yo el que tiene miedo, soy yo el que necesito la curación de mi mente. Entonces no estoy en disposición de obrar el milagro hasta que no acepte la corrección para mí mismo. Has actuado sin amor al haber elegido sin amor. Si decido no saludar a mi hermana milagrosa y mirar para otro lado, hacerme la loca, hacerme la que no la conozco de nada, porque no me cae bien, me dice el ego, estaré actuando sin amor al haber elegido percibir a ese aspecto de la mente sin amor. Esta es precisamente la situación para la que se instituyó la expiación. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. La expiación es la manera correcta de ver al hermano. Voy a permitir que mi mente, en vez de estar llena de miedo, tengo que huir de mi hermana para no encontrarme con ella, para que pueda tener una percepción sana de mi hermana. La expiación me da esa percepción correcta. Necesito el remedio. Para eso se estableció la expiación, para que siempre tuviera una manera correcta de percibir con amor la situación. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Vale, sí, reconozco que necesitaría ver las cosas de otra manera porque no me estoy sintiendo bien. Pero si no acepto la corrección, no habré terminado el proceso de curación. Tengo que permitir que mi mente sane hoy completamente. Tengo que aceptar la corrección, el milagro. El milagro llega y me dice: tu hermana no es tu enemiga. Sus críticas son solo una petición de ayuda por su parte. No hagas real sus críticas. No la condenes, no lo conviertas en un pecado. Mírala como Dios la ha creado. Mira más allá de lo que parece estar mostrando. Mírala como si ella ya hubiese elegido que la expiación es para sí misma, que el amor perfecto es para sí misma. Esa es la confianza que se nos pide que tengamos con los hermanos, que les veamos como si ya hubieran elegido lo correcto. Y así estaremos eligiendo por ellos, estaremos sanando juntos. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. ¿Qué miedo voy a tener en cuanto esté dispuesto a ver con amor al hermano? Ya no será mi enemigo, ya no tendré que huir de ese aspecto de la mente que parece estar metido en ese cuerpo. No, veré su ser real. Querré obrar los milagros que Dios me lleve a obrar. Si hay que comunicarse con ese aspecto de la mente, me dejaré guiar por el Espíritu Santo y seguiré sus indicaciones de cómo interactuar con él. Y estaré feliz de hacerlo. Así es como tiene lugar la verdadera curación. Rita, cariño, no pasa nada. Rita en este momento cree que hay una amenaza en el entorno. Por eso cree que con sus ladridos puede proteger a los que cree que son de la camada. Pero el amor perfecto, ¿qué hace con Santa Rita? Aceptamos la expiación por ella. La vemos como si ella ya hubiese elegido que la expiación es para sí misma. Como si ya hubiese elegido que el amor perfecto es para ella. Ella ahora, al ver que es Santa Julia, se relaja. Porque dice, pero si es Santa Julia, si no pasa nada. Si es un miembro de nuestra camada. Entonces ya ella... Eso es lo que pasa cuando aceptamos el milagro. Dice, no hay nada que temer. Fijaos que enseguida, cuando aceptamos la corrección de nuestra mente, cuando ella deja de percibir amenaza, que es Santa Julia, qué bien, puedo estar tranquila, puedo estar feliz. Eso es lo que ocurre cuando aceptamos el milagro en nuestra mente. Donde antes creíamos que había amenaza, teníamos miedo porque percibíamos una posibilidad de ataque. Ahora, al ver que el otro no es enemigo, sino mi amigo ancestral, Mini, volvemos a estar en paz. Y eso es aceptar la expiación para nosotros mismos. Hola, preciosidad celestial. Te amamos. No hay nada que temer, ¿verdad, Mini? Eso es. Ok.
feliz ya de nuevo. Hola, Santa Julia, ¿qué tal? Bienvenida. Santa Rita, no pasa nadita, está todo bien. Está todo bien. Pues sí, así es como tiene lugar la verdadera curación. 9. Todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Experimentamos miedo cuando creemos estar separados de Dios. Solo un pensamiento de separación me separa de mi perfecta felicidad. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente. Un pensamiento del ego nos saca de nuestra verdadera conciencia de unidad. Y nadie permanece totalmente consciente de él, del verdadero poder de su mente todo el tiempo, a no ser que esté ya completamente entrenado, claro. No obstante, si esperas liberarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y comprender plenamente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. El poder de crear no lo hemos perdido, aunque ahora se ha visto reducido al poder de elegir. La mente nunca duerme, la mente siempre está pensando, está creando continuamente. Ahora nos está hablando del estado en el que estamos en el reino de los cielos. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. Cuando nosotros le otorgamos a un pensamiento el grado de verdad, ese pensamiento es real para nosotros. Creemos en él. Y si creemos que una montaña se puede mover, se moverá para nosotros. A primera vista parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque, de hecho, tienes miedo de ellos. Esta era la situación en la que nos encontrábamos. Creíamos que nuestros pensamientos no amorosos eran temibles. Creíamos que nuestras fabricaciones ilusorias eran reales. Creíamos que este mundo que habíamos inventado estaba ahí de verdad y teníamos miedo de ello. Y por eso hemos preferido situarnos en una posición de ser una pobre víctima para no asumir la responsabilidad, que no la culpabilidad, de que todo esto nos lo estábamos haciendo a nosotros mismos, de que no querer perdonar era un intento de intentar hacer real este mundo, aunque nos doliera, aunque nos pareciera un valle de lágrimas, seguíamos intentando, en una ilusión de locura, hacer que este mundo nos llegara a resultar satisfactorio. El creer que nuestros pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real puede mitigar la conciencia de culpabilidad, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Soy impotente con respecto a mis pensamientos, no depende de mí los pensamientos que yo albergue en ella. Si me vienen, pues soy un esclavo de ellos. No, nada más lejos de la realidad. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo. Bueno, puedo creer que lo que pienso no es realmente valioso, que mis pensamientos están encerrados en mi mente, que son pensamientos privados y que no tienen ningún poder. Puede que deje de tenerle miedo a esos pensamientos, pero también es bastante improbable que le tenga respeto a mis pensamientos, porque el trabajo es querer desestimar los pensamientos que pienso por mi cuenta o con el ego y aceptar los pensamientos que pienso con Dios, que son verdaderamente poderosos. No hay pensamientos fútiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Los pensamientos que pienso con Dios dan lugar al mundo real. Los pensamientos que mientras estoy en el sueño pienso con el ego dan lugar al mundo físico. Bueno, pues vamos a ver ahora el punto 7, causa y efecto. 1. Puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo.
Soy yo el que admite esos pensamientos de separación en mi mente. Luego soy yo la que me meto miedo a mí mismo. He indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. No le puedo decir a Jesús, quítame el efecto de mi manera de pensar. Yo sé que no existe el miedo, nos dice Jesús, pero tú no. Tú, como crees que ese pensamiento de separación es real, crees que el miedo, la falta de amor, es real también, porque estás creyendo poder pensar sin amor y por lo tanto estás creyendo que la emoción de falta de amor también es real. Si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. Así como pienses, eso es lo que experimentarás. Si piensas amorosamente, experimentarás amor. Si piensas con falta de amor, experimentarás miedo. De nada serviría el que yo menospreciase el poder de tu pensamiento. Ello se opondría directamente al propósito de este curso. Este curso pretende devolvernos la conciencia del poder de nuestros pensamientos y por ello la importancia de que cambiemos de mentalidad, de sistema de pensamiento. Es mucho más eficaz que te recuerde, nos dice Jesús, que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Y ya es la segunda vez que nos lo dice. Nos lo ha dicho en la página 32, en el punto 6, miedo y conflicto, en el párrafo 4, frase 6. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente tus creaciones falsas. Nos lo vuelve a decir ahora. Es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. En el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, en las lecciones del Espíritu Santo, en las lecciones del amor, en el capítulo 6, veremos la importancia que le va a dar Jesús a que vigilemos nuestra mente. Capítulo 6, punto 5, capítulo 6, las lecciones del amor, punto 5, las lecciones del Espíritu Santo. A, para poder tener, da todo a todos. B, para tener paz, enseña paz para así aprender que eso es lo que es. Y C, mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Que tu mente albergue solo lo que piensas con Dios y nada más. Santa Karina Cari, gracias hermanita por ser como sos. Te amamos. Gracias igualmente. Es que somos el amor. Esa es la buena noticia. Todos somos iguales. Todos somos hijos de la divinidad. Todos somos dignos. Todos estamos aquí para sanar. La única forma de terapia que existe es la psicoterapia, terapia de la psique, terapia de la mente, que es mediante el perdón. Y el perdón es el cambio de mentalidad. Vemos que Jesús nos dice que cambiemos de mentalidad, que cambiemos de intérprete, que cambiemos de pensamientos, que no alberguemos pensamientos vacíos, vanos, huecos, sin sentido, sin significado. Pensamientos de juicio, pensamientos limitantes, pensamientos acerca de que estamos aquí, de que este mundo es real, de que somos un cuerpo, de que estamos faltos, carentes, que somos débiles, que no equiparemos a la mente con el cuerpo. Pensamientos de pecado. Es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Tal vez pienses que a estas alturas solo un milagro te capacitaría para hacer eso, lo cual es absolutamente cierto. Necesito la corrección de mi mente. No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esa manera. Todos los obradores de milagros necesitan este tipo de instrucción. Así es, este es el entrenamiento básico. Estamos aprendiendo a cambiar de mentalidad, a cambiar de sistema de pensamiento. Un sistema de pensamiento sano es el sistema de pensamiento milagroso. 2. No puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Este curso es un curso de entrenamiento mental por el cual yo tengo que estar dispuesto
a pasar por la criba del perdón, de la expiación, todo pensamiento que cruce mi espacio mental. ¿Este pensamiento concuerda con lo que Dios quiere que yo piense? Pues bien, es un pensamiento amoroso que venía del Espíritu Santo. ¿Este pensamiento concuerda solo en parte con lo que Dios quiere que yo piense? Pues entrego a la expiación el pensamiento para que se me vuelva reciclado, para que se elimine la parte que no corresponde con la verdad y se me devuelva el pensamiento purificado. ¿Este pensamiento no corresponde en absoluto con lo que Dios quiere que yo piense? Pues ese pensamiento es completamente eliminado del espacio mental colectivo, además, porque cuando damos permiso para la eliminación de los pensamientos no amorosos, se eliminan de la mente conjunta del Hijo de Dios. No puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar las creaciones falsas. Las creaciones falsas son los pensamientos no amorosos, los pensamientos duales, los pensamientos de juicio, las críticas, el me gusta, no me gusta, el yo sé mejor que Dios lo que me conviene, quiero que las cosas sean de esta manera, los resentimientos, los pensamientos referidos a que el cuerpo es real, a que lo hemos hecho, a que nos hemos separado, a que yo tengo que tomar decisiones por mi cuenta. Esas son mis creaciones falsas y lo que se me pide es que renuncie a ellas. De lo contrario, sería necesario un milagro que rectificase a la mente misma. Si yo no vigilo mi mente y dejo que el pensamiento del ego sea entronado en el altar de la mente, sea ensalzado y se le dé el rango de verdad, si dejo que sea erigido como un Dios en el altar de mi mente, a ese pensamiento falso, entonces necesitaré la corrección para mí misma. El estar dejando que continuamente el pensamiento del ego entre hará necesario que necesite la corrección de mi mente de forma continuada. Por eso se me dice que eso haría que yo necesitase un milagro para mí. Eso convierte a mi proceso en un proceso circular que no propicia el colapso del tiempo, que es para lo que el milagro se concibió. El obrador de milagros tiene que estar vigilando su mente para no permitir al pensamiento del ego que entre y se entrone en el centro de su altar. No le permito que entre. En cuanto empiece a cruzar mi espacio mental, yo lo entrego la expiación para su deshacimiento y acepto el milagro para compartirlo. Si no, lo necesitaré para corregir mi mente. Entonces seré yo la que tengo que estar sanando una y otra vez y no estaré obrando milagros, porque cuando ya le voy diciendo que no de forma habitual a los pensamientos del ego, le estoy diciendo que sí a los pensamientos milagrosos, y entonces los únicos pensamientos que van a poblar mi mente de forma normal y natural son los milagros. El obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto como condición previa para que se produzca el milagro. Si pienso amorosamente, tendré el amor perfecto, tendré la expiación. Si pienso no amorosamente, tendré miedo. Y yo elijo a quién dejo que campe a sus anchas por mi mente. 3. Tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. El milagro procede del sistema de pensamiento de Dios. El miedo procede del sistema de pensamiento del ego. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir el otro. Pero sí que lo soy. Puedo elegir o los pensamientos del ego o los pensamientos de Dios. Al elegir el milagro, rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente. Y veremos que se me va a enseñar a trabajar con el instante santo. Ahora elijo correctamente el milagro y eso quiere decir que ahora no estoy eligiendo el pensamiento no amoroso. Al elegir el milagro rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente. ¿Te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas? Así era como nos habíamos sentido antes. Tienes miedo de Dios, de mí y de ti mismo, nos dice Jesús. No querías el milagro
querías experimentarte como separado, como un ser individual, que tenía miedo de la filiación de sí mismo y de Dios. Nos has percibido erróneamente o creado falsamente y crees en lo que has fabricado. Esa era la situación en la que nos encontrábamos. No habrías podido hacer nada de eso si no hubieses tenido miedo de tus propios pensamientos. Creía que mis creaciones falsas eran reales y me daban miedo. Los temerosos no pueden sino crear falsamente, puesto que perciben erróneamente la creación. Volvemos a la idea de lo importante que es renunciar, aunque sea temporalmente, a esos pensamientos falsos de amor. Yo no puedo pedirle a Jesús que elimine el miedo por mí, el efecto de sostener esos pensamientos. No puedo decirle, Jesús, me estoy sintiendo fatal, quítame este efecto. Tengo que, aunque sea por un instante, reconocer que me estoy equivocando y que es una interpretación errónea la que estoy haciendo, que el miedo es una fabricación ilusoria, que no es más que falta de amor y que la solución es el amor perfecto, y decidir que no quiero más esta interpretación. Esa es la manera de sanar, eso es perdonar. Si tengo miedo, no le voy a permitir al Espíritu Santo que interrumpa esa relación de yo quiero pensar sin amor y por lo tanto el efecto que voy a tener es miedo. Cuando creas falsamente no puedes sino sufrir. Si acepto que esa interpretación es correcta, estaré sufriendo. Y si estoy sufriendo es que estoy aceptando la interpretación correcta. Por eso se me pide que me pare, aunque sea por un instante, a reconocer que esa interpretación que estoy sosteniendo es falsa, que me estoy equivocando. En cuanto veo que la amenaza no es tal, deja de ser una amenaza para mí, y entonces el miedo se diluye, y entonces el Espíritu Santo puede entrar en mi mente. Pero si elevo pensamientos corporales al nivel mental, no le estaré dejando al Espíritu Santo que tome él el control, porque el miedo expulsa el amor perfecto. El principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. En realidad, causa es un término que le corresponde propiamente a Dios y su efecto es su Hijo. Veíamos que se nos hablaba en los principios de los milagros que el milagro actuaba como un catalizador en nuestra mente. Principio 37. Un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Actúa como un catalizador, disolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente. Esto te coloca bajo el principio de la expiación, donde la percepción sana. Hasta que esto no ocurra, no podrás conocer el orden divino. Fijaos que lo que se nos está pidiendo es que le hagamos un mínimo espacio a Jesús para que nos dé los milagros. Tengo que, aunque sea mínimamente reconocer que son solo mis propios pensamientos de miedo los que producen mi emoción de miedo y querer renunciar a ellos. Quizás deba yo estar equivocada porque esté percibiendo sin amor esta situación y quizás pueda percibir esta situación de otra manera. Tengo que estar dispuesta a reconocer que son solo mis propios pensamientos los que me causan temor y que puedo dejar de tener miedo al abandonar mis pensamientos. Si no hago ese gesto de querer abandonar la causa, mis pensamientos de separación, faltos de amor, Jesús no podrá ofrecerme el milagro para que elimine el miedo. El principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. En realidad, causa, con mayúscula, es un término que le corresponde propiamente a Dios y su efecto es su Hijo.
tengo que reconocer la mayor grandeza del Padre. Yo soy el efecto de Dios. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes de las que tú introduces en tus creaciones falsas. Porque nosotros nos hemos dicho, primero, que podíamos ser causa sin causa. Eso ha hecho que de ser un efecto que era causal como Dios, nos convirtiéramos en una causa con minúscula, porque hemos creído poder empezar a crear falsamente. Hemos creado un mundo de separación que no nos ha gustado, y entonces hemos pasado de ser causa con minúscula a atribuirle al mundo, a nuestro cuerpo, el poder de ser esa causa con minúscula y nosotros ser el efecto con minúscula. Hemos perdido la capacidad de ser efecto con mayúscula y causa a nuestra vez, porque Dios nos crea a nosotros y nosotros creamos como el Padre. Al reconocer que Dios es la causa, se nos restituye el poder de nuestra mente de nuevo y vemos que lo único que habíamos creado sin Él eran creaciones falsas que podemos desestimar. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación verdadera y la creación falsa. El Hijo de Dios está compitiendo con su Creador, intentando que, aunque mi creación me doy cuenta de que me ha salido rana, de que por mucho que bese a la rana no se va a convertir en un príncipe, he intentado que fuera un príncipe. He maquillado a la rana, la he vestido como si fuera un príncipe. He dicho que era un príncipe, que era un príncipe, que era un príncipe, pero al final la ilusión de príncipe se convertía en rana de nuevo. Y por eso lo que tengo que hacer es querer desestimar mi creación falsa. Todo miedo está implícito en la creación falsa y todo amor en la creación verdadera. Lo que tengo que querer aceptar es que el amor que existe incluso en este mundo dual viene de Dios y nada más que de Dios. El amor que hay, lo bello, lo hermoso, lo bueno, lo puro en este mundo viene del Espíritu Santo. Para poder pintar en un lienzo negro he necesitado la inspiración del Espíritu Santo, pero la he utilizado en vez de para sanar, para que el mundo de las ilusiones pareciera atractivo. Por eso, ahora tengo que reconocer que yo por mi cuenta no pinto nada. Eso es lo único que he pintado por mi cuenta. Creaciones falsas que no eran nada. Imaginaciones enfermizas, espejismos, caricaturas de la creación. 4. Ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste. Eso es lo que hemos creído. Y tu creencia en él parece ponerlo fuera de tu control. Uy, el miedo es real, es muy real. ¿Cómo voy a evitar yo tener miedo? Si a mí hay cosas en este mundo que me dan miedo. Un león me daría miedo y sería adaptativo. Nos hemos dicho cosas de ese tipo. Porque si veo un león saldré corriendo. Si veo un violador saldré corriendo. Si veo a alguien que me va a robar saldré corriendo. Nos decíamos que el miedo del ego era nuestra supervivencia. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. He querido sostener el error de que estoy separado eliminando el miedo, pero no se puede. De hecho, eso no hace más que corroborar su poder, al asumir que necesita ser dominado. El miedo es poderoso porque necesita ser dominado. La verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. Fijaos, hermanos amorosos, que una y otra vez, y todas las veces que hagan falta, volvemos a la conclusión de que la respuesta siempre es el amor. La expiación es la solución. En última instancia, todo lo que tiene que hacer el obrador de milagros es aceptar el amor perfecto, la corrección de su mente mediante el amor perfecto, mediante la expiación. La expiación es el amor perfecto dándose, compartiéndose, porque ya no volvemos a casa solos, volvemos con los hermanos. Primero perdonamos, cambiamos de mentalidad, así oramos,
La oración es el vehículo de los milagros. Llegan los pensamientos amorosos a nuestra mente que traen la conciencia del amor perfecto. Así nos sanamos y compartimos esa sanación con todos los hermanos. Sanaré a medida que le permita al Espíritu Santo enseñarme a sanar, enseñarme a compartir. La terapia que cura es la terapia del perdón. La verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. En el ínterin, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable hasta que no aceptemos el amor en nuestra mente, hasta que no aceptemos que no existe vacuidad en nosotros, que hemos sido creados plenos y que eso no va a cambiar. Hasta ese momento te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. Hemos creído que los pensamientos vacíos, los pensamientos de crítica, de juicio, los pensamientos de ser un cuerpo, de haber pecado, eran reales. 5. La nada y el todo no pueden coexistir. Jesús nos está enseñando por lógica. Nos pone la verdad y la ilusión una al lado de la otra. Si crees en el todo, no puedes creer en la nada, porque si el todo existe, ¿dónde queda la nada? Aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. La nada es falta de totalidad. Por lo tanto, o Dios existe o la nada existe, pero no puede existir Dios y la nada. Y el ego no es nada. Por lo tanto, Dios y el ego no pueden coexistir. Creer en uno es negar el otro. Si creo en Dios, no puedo creer en el antidios. Si creo en el Cristo, que es mi verdadera identidad, no puedo creer en el anticristo. Por eso, para ahora volver a creer en Dios, tengo que negar al ego. El miedo no es nada realmente y el amor lo es todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. Vemos que siempre estamos diciendo lo mismo de muchas maneras distintas. El amor perfecto, la luz, expulsa el miedo, la oscuridad. Lo que tú crees es cierto para ti. Yo, la mente del Hijo de Dios que creyó separarse de su fuente, creyó exiliarse, creyó inventarse un mundo de formas. En este sentido, la separación ha ocurrido, y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Antes de negar que este mundo exista, tengo que reconocer que me he creído que lo imposible había ocurrido. Concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error. Decirme que, oye, es verdad, es que me he separado, es que vaya zoquete, hay que ver qué pazguata soy, qué mensa, lerda, boba, tonta, absurda. Concentrarse en el error no es más que otro error. No se trata de culparme. El procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema. Houston, Espíritu Santo, tenemos un problema, mas solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Uy, Espíritu Santo, que va a ser que resulta que sí que me he creído que me podía separar de Dios. Uy, Padre, que va a ser que me resulta que me he confundido a mí misma con un cuerpo. Uy, Padre, que creo que tengo que entregar esta creencia de que sea un cuerpo pecador a la expiación para su deshacimiento. Temporalmente hay un problema y tiene que ser corregido de inmediato. Esto da lugar a un estado mental en el que la expiación puede ser aceptada sin demora. Cuando yo reconozco que tengo un problema, me dejo ayudar. Reconozco que no lo sé solucionar por mi cuenta y pido ayuda. Ahora empieza nuestra empresa de colaboración. Hermanos milagrosos, ya no estamos queriendo sostener la ristra de chorizos envenenados, un pensamiento de separación no perdonado que llama a otro pensamiento de separación. Y a otro. Y a otro. Y producen el colapso de mi mente. No. Ahora el Hijo de Dios está diciendo, ups, que he empezado a comerme este chorizo envenenado.
Y al darle el primer bocado me he dado cuenta de que estaba podrido. Y entonces digo, sí, tengo un problema y mi mente tiene que ser sanada. Reconozco mi error de interpretación, reconozco que mi mente tiene que ser sanada y acepto la ayuda. Sí, Espíritu Santo, permito que la ayuda venga a mí, la acepto, me hago humilde, me voy a dejar ayudar. La humildad es para el ego. Fijaos que en el fondo lo que estamos diciendo es, no quiero más esta interpretación envenenada, la entrego para su deshacimiento y acepto el júbilo de Dios en lugar del dolor. Acepto la corrección. Somos santos, somos muy santos, porque el que perdona recupera su santidad. Lo que habíamos perdido era la conciencia de nuestra santidad, pero cuando perdonamos, recuperamos la cordura. El Hijo de Dios es santo, es muy santo. Esta es nuestra identidad crística, pura, impecable. Fijaos qué importante es este primer paso, este primer reconocimiento de que mi mente necesita corrección, mi mente necesita ayuda. Solo en un primer momento y solo para ponerme en un estado donde Dios puede entrar a poblarla. Cuando yo reconozco que necesito ayuda, dejo que la ayuda venga. Si digo, no, vale, necesito ayuda. O vamos a suponer que decimos, vale, estoy equivocado, pero ya me las apaño yo, pues como esto tiene que ser una empresa de colaboración, porque tengo que abandonar un sistema de pensamiento individual para acceder a un sistema de pensamiento donde hay colaboración, cooperación, unidad, donde trabajamos juntos, como no haga ese gesto de mínimamente dejarme ayudar, no voy a perdonar. No estaré dejando al Espíritu Santo, que es el símbolo de la unidad, que pueble mi mente y la sane. Cuando los hermanos llegan y dicen, estoy perdonando, entrego la expiación, pero no sucede nada, no me siento bien. Hermanos milagrosos, fallamos en este primer paso que es el que iniciamos nosotros aparentemente. Y lo iniciamos nosotros porque partimos de un sistema de pensamiento que se cree individual, donde la mente se cree individual. Y es ahí donde tengo que mostrar mi pequeña dosis de buena voluntad. Por eso, por favor, veis que el estudio de estas primeras secciones, como nos dice Jesús, es muy importante. Es muy importante que veamos que yo no puedo acceder al perdón si no reconozco la humildad de mi equivocación. Me estoy equivocando. Esta manera de percibir sin amor es mi elección errónea. Espíritu Santo, necesito ayuda para ser sanada. Espíritu Santo, necesito corrección de mi mente. Hay que reconocer en un primer momento que necesito ayuda, que necesito corrección. No nos vamos a quedar a hurgar en el error. Simplemente en cuanto detectemos el pensamiento no amoroso, lo miramos y pedimos ayuda. Espíritu Santo, este pensamiento no es el que me va a dar felicidad. Lo acabo de detectar. Y si ya me estaba empezando a sentir con miedo, pues me paro a decir, no, sosténme en el reino de los cielos, sosténme en mi mente correcta, sosténme en la conciencia de que no he abandonado mi fuente. Tengo toda la ayuda a mi disposición, pero tengo que pedirla. Mi papel ahora es pedir esa ayuda. Quiero ver las cosas de otra manera. Mi manera de ver es equivocada. Temporalmente hay un problema, mas solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Eso da lugar a un estado mental en el que la expiación puede ser aceptada sin demora. Debe señalarse, no obstante, que, en última instancia, no puede haber transigencia alguna entre lo que lo es todo y lo que no es nada. Tengo que querer abandonar completamente la interpretación que estaba llevando a cabo, porque era totalmente errónea. Nos queda un minuto y Instagram parece que se corta aquí. Como este punto es muy importante, volveremos a retomarlo desde aquí.
párrafo 5 del punto 7, causa y efecto, capítulo 2, la separación y la expiación. Hermanos milagrosos, estamos aprendiendo a perdonar. Volveremos en un ratito. Infinitas gracias y bendiciones.